Yo quiero iniciar esta presentación con una pregunta que me hicieron el otro día en una reunión política en la que estuve. Estábamos hablando de los problemas de seguridad que hay en el país y, senadora Paola Holguín, los ciudadanos me dijeron, ¿hay negligencia en el manejo de la seguridad o hay un pacto con la criminalidad? Y es una pregunta que a mí me ha quedado dando vueltas, queridos senadores, porque uno lo primero que tiene que recordar, y avancemos en la presentación, no sé quién estaba presentando, es el Pacto de la Picota, donde el senador Roy Barreras nos contó cómo se sabía que había senadores del Pacto Histórico visitando a los delincuentes, paramilitares y todo tipo de cosas. La senadora difunta Piedad Córdoba estuvo acompañando esas visitas y ahí está que se reunió con el jefe de la oficina de Envigado, con el brazo financiero del Clan del Golfo, con otra persona perteneciente al Clan del Golfo, todos pedidos en extradición por narcotráfico, ¿no? Y hay que recordar también que la senadora Piedad Córdoba publicó una carta donde esos grupos criminales les decían que ellos habían votado por el presidente Petro por las promesas de reforma a la justicia y rebaja de penas que se les habían propuesto. Y hay que recordar también las visitas del hermano del señor presidente a las cárceles, donde con el ya saliente comisionado de paz fueron a las cárceles a decirle a paramilitares, criminales de lesa humanidad, secuestradores, corruptos, que si Petro era presidente les darían rebaja de pena, reforma a la justicia. Y fíjense que todo eso termina con las declaraciones, incluso de personas en la cárcel del R-Sur, donde decían, sí señor, se comprometen en la reforma a la justicia y a lo de los jueces de penas y una cantidad de beneficios. Y sigamos. Yo entonces me quedé con esa idea del Pacto de la Picota y le pregunté al entonces comisionado de paz Danilo Rueda en qué había quedado toda esa negociación con la criminalidad que comprometía la voluntad del Estado, senador Amin, sin todavía ser presidentes. Él me respondió, no estoy autorizado ni obligado a expedir informes al respecto. Mejor dicho, nos quedamos con la duda, queridos senadores. No supimos en qué quedaron todos esos pactos. Pero lo cierto es que uno tiene que mirar que aparecieron en la ley de paz total los articulitos para liberar a la primera línea. El reconocimiento político al Estado Mayor de las FARC y a la Nueva Marquetalia. Un tema que sí que me parece polémico. ¿Saben por qué? Porque es que ya se había hecho el acuerdo de La Habana. Pero además, ¿saben por qué? Porque cuando ganó Gustavo Petro la presidencia de la República, la Nueva Marquetalia y el Estado Mayor dejaron de ser grupos subversivos. Porque ellos comparten ideológicamente el proyecto del presidente Petro. Son grupos paramilitares. Y por lo tanto no podrían tener estatus político, porque acuérdese que la Corte Constitucional fue muy clara en decir que cuando el Estado tiene unos ejércitos, cuando hay unos estados ilegales que están del lado ideológicamente del Estado, esos ejércitos no pueden tener tratamiento político. Y eso significa que ese regalito de darles estatus político está muy en entredicho. Pero quiero pasar al otro problema, el levantamiento de las órdenes de captura de personas pedidas en extradición. El gobierno pidió levantarle las órdenes de captura, senador Guerra, a 5 personas pedidas en extradición. Esa fue la pelea con el fiscal general, que es que ya se le olvida a este país. La ley de paz total que estaba llena de prebendas para los grupos ilegales, ni qué hablar del proyecto de humanización de cárceles que liberaba a todo el mundo. ¿Y qué les pareció la ley de sometimiento que tenía tantos micos que tocó retirarla? Entonces, pues ahí uno empieza a preocuparse de lo que puede estar pasando en el país. Sigamos, porque después vino el presidente Petro y nos dijo que había que eliminar los crímenes del Código Penal. Y entonces uno solucionaba el problema del crimen en el país. Una idea pues novedosa, ¿no? Usted elimina los delitos y se acaban los delincuentes, pues, liberamos las cárceles. Pero fíjese que esto tiene mucho que ver con el enfrentamiento con el fiscal general, porque después vinieron los levantamientos de órdenes de captura de personas de las estructuras criminales y el fiscal general dijo no los puedo liberar si no hay una ley de sometimiento, que no existe. El levantamiento de órdenes de captura de personas pedidas en extradición, pues que fue muy exótico. Y bueno, todo lo que pasó con la primera línea que no vale la pena discutirlo nuevamente. Pero yo sí quiero que hablemos de los beneficios que han recibido los criminales. Porque es que aquí lo que pasamos el cambio fue de tener una política antidrogas a ninguna política antidrogas. Siguiente. Porque fíjense lo que pasó con la erradicación. El gobierno bajó el número de erradicadores, bajó el presupuesto de erradicación. Miren lo dramático del descenso, no estamos hablando de un descensito, no. De 9.000 a 3.000, de 236.000 millones a 89.000. Y después la erradicación de coca, pues que solamente el 15% de lo que se venía haciendo, pues miren la bajada tan dramática. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué significó? Pues significó que Colombia tiene 230.000 hectáreas de coca y eso que no conocemos la cifra de los Estados Unidos que no se ha publicado. Y vayamos más allá. Entonces nos dicen, no, porque es que la política antidrogas cambió, senadores, cambió y ustedes no han entendido. Ahora la política es interdicción.
Entonces, bueno, listo. Si es interdicción, miremos los resultados. Y mire los resultados de la interdicción. Siguiente. Entonces, los resultados de la interdicción son más o menos los mismos de Duque, que no tenía esa como política principal. Ellos se propusieron una meta de erradicar 834 toneladas el año pasado y erradicaron 739, más o menos lo mismo que había erradicado el presidente Duque, que sí tenía políticas de erradicación manual y fumigación. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué más podemos decir de la incautación? De pronto sí va bien en otras áreas. No, señores. Frente al 2021, que es cuando empezó este gobierno, cayeron las incautaciones de marihuana en 15%, las incautaciones de bazuco en 12%, las incautaciones de insumos sólidos en 42%, y cayó la destrucción de la infraestructura en 9%. Mejor dicho, pasamos de tener política antidrogas a no tener ninguna política antidrogas. Y vaya más allá. ¿Qué significa esto para los grupos ilegales? Se lo pregunté al Ministerio de Defensa. ¿Sabe qué me respondió? Que según los informes de Indepaz, son 65 billones de pesos que han recibido los ilegales por este negocito, que equivale, senador, al 4.5 del PIB de Colombia. Para que entendamos de qué tamaño está el favor. El aumento de la minería criminal y, por supuesto, el aumento ahora del tráfico de personas, nuestras estructuras criminales, todas dedicadas a pasar la gente por el cañón del Darién. Bueno. Pero siguen los beneficios, que vale la pena que los miremos. El cese al fuego. Primera pregunta que uno se hace, ¿y a quién ha beneficiado el cese al fuego? ¿A los colombianos, a los ilegales o a ambos? Y mire, la primera pregunta que yo me hice para podernos responder esta pregunta para todos es, ¿cuántas violaciones al cese al fuego ha habido? Se lo pregunté al comisionado de paz. Sorpréndanse, congresistas. Sorpréndanse, colombianos. El comisionado de paz me dijo que la información sobre la violación de los ceses al fuego está sujeta a reserva legal. Es decir, ningún colombiano tiene derecho a saber si se ha violado el cese al fuego o no. ¿Qué le parece, senador? Mejor dicho, esa es información confidencial para poder mantener las negociaciones con esos ejércitos paramilitares, porque no tienen representación política. ¿Quién mide entonces las violaciones de los ceses al fuego? Mire, estuvimos buscando, me encontré una ONG que se llama Coordinadora Humanitaria, que dice que ha habido 573 acciones hostiles y 744 violaciones al fuego, al cese al fuego. Mejor dicho, no ha habido cese al fuego, porque 744 en un año quiere decir más de 2 acciones ofensivas al día. Al día. Entonces, ¿cuál cese al fuego? Y la Defensoría reporta 236 hechos violentos, es decir, nadie sabe cómo va lo del cese al fuego. Siguiente. Pero lo que sí es grave es el crecimiento de los hombres en armas ilegales. Hoy Colombia tiene más de 16.000. Eso nos pone en las cifras del 2014. Señores, doctor Humberto Lacalle, ¿sabe lo que significa eso? Que el acuerdo de La Habana no sirvió para nada. Hoy tenemos lo mismo que había en el 2014. Con una cosa todavía más grande, y es que en este gobierno en solo 2 años han aumentado en 3.700 los hombres ilegales en armas. Eso supera los 4 años de Duque y los 4 años de Santos, para que entendamos el crecimiento que estamos teniendo de las estructuras criminales bajo este gobierno. Y si hiciéramos la suma de lo que ha crecido, senadores, oigan esto, en 4 años, si siguen las cosas como van, vamos a terminar con 26.000 hombres en armas. Bienvenidos al 2018, al 2008. Vamos a llegar al 2008 con una guerra en los territorios dominando toda la escena geográfica de nuestro país. Mire, la Defensoría dice que con los ceses al fuego, y esta es tal vez la cifra más triste que uno pueda conocer, las FARC pasaron de controlar 230 municipios a controlar 299. El ELN de controlar 189 municipios a controlar 231. El Clan del Golfo de controlar 188 municipios a 210. ¿A quién le está sirviendo el cese al fuego, señor ministro? ¿A quién le está sirviendo el cese al fuego? Yo les quiero mostrar este mapita. Miren, lo blanquito es lo que todavía no está controlado por los grupos ilegales. Lo de abajo es porque es selva, inaccesible. Y lo de la mitad porque son las grandes ciudades, todas llenas de banderas criminales que también están relacionadas con las estructuras armadas. Siguiente. Y tenemos que decir una cosa que es muy grave, mire. Pasamos de uno de los mejores ejércitos de Latinoamérica a unas fuerzas pequeñas, desarmadas y maniatadas. Miren estas cifras. Disminución del Ejército Nacional. Generales en 17%. Coroneles en 20%. Ejército Nacional en servicio militar. Por eso es que no hay pie de fuerza en los territorios colombianos. Disminución del 45%. Fuerza Aeroespacial, 13% menos de coroneles. Disminución de la Fuerza Aeroespacial. Operadores militares, menos de 1.000 perdimos en este gobierno. Servicio militar, más de 1.000.
Disminución de la Armada, perdimos 58% de los oficiales insignias, senador Lidio, 18% de los capitanes, 23% de los operadores militares. La Policía Nacional, ¡qué dolor! Oigan estas cifras, senadores. Perdimos el 54% de los generales de la República en la policía, el 32% de los coroneles y el 13% de los auxiliares. ¿Qué estará pasando en Colombia? La Policía Nacional perdió 3.900 ejecutivos, perdió 109 agentes, 43 suboficiales, y eso tiene consecuencias. Es el año de menores capturas de la Policía Nacional desde la pandemia. Desde la pandemia. Miren cómo caen las capturas. Ahí saqué el promedio para que no digan que uno se lo está inventando. 248.000 capturas y hoy tenemos 187.000. ¿Qué estará pasando en Colombia? Siguiente. Se retiraron el viernes pasado varios coroneles y mayores y capitanes. Siguiente. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Lo que descubrimos. ¿Son retiros voluntarios o los renunciaron? Porque después vi las declaraciones en semana y dices que me sacaron porque yo confronté la primera línea. Entonces, ¿se retiraron o los retiraron? Siguiente. Y hablando con ellos me cuentan que varios de ellos llevan pidiendo las liquidaciones laborales, las cesantías, 8 meses pidiéndolas y no se las pagan. ¿Saben por qué? Les contestan que hay 6.000 en trámite, entonces que se van a demorar mucho. 6.000 se han retirado, señor ministro. Ahí tengo los audios que por materia de tiempo, si el presidente me lo permite, se los muestro al final. Entonces, ahí nos cuentan lo que está pasando con ese tema, pero quiero terminar con esto. Aquí tenemos la declaración del Batallón de Operaciones Especiales, donde nos dice que lleva 8 meses esperando la liquidación y que le dicen que como hay 6.000 en fila, espere. Pero mire esto, el viceministro de Defensa, Ricardo Díaz, dice que las Fuerzas Armadas están maniatadas y asustadas. El viceministro de Defensa de este gobierno. La secretaria de gabinete que nos acompaña hoy, esta era la imagen de pantalla que ella tenía, tratando la fuerza pública que hoy representa de victimaria. Es importante que eso lo vean porque esto explica el desánimo que hay en la fuerza. Miren la siguiente gráfica. En propiedad, secretarios generales 2, interinos 2, viceministros 2 en propiedad, 2 interinos, viceministro de estrategia 1 en propiedad, 2 interinos. Ni siquiera han nombrado en propiedad quienes debieran dirigir el Ministerio de la Defensa Nacional. ¡Qué vergüenza! Pero quiero ir más allá, ni siquiera las direcciones de control interno, en esa persecución que andan de los directores de control interno, todas vacías. No sabemos, no podemos ver los informes del manejo de esos 2 billones de pesos, nos quedaremos con la duda. Siguiente, mire. Y ahora pasamos a un ejército sin equipamiento. 11 helicópteros rusos en tierra. ¿Y sabe qué? Dijeron que es que no se podían arreglar porque eran rusos. Y hoy salió la carta de la embajada que dicen que ellos les propusieron al gobierno nacional. Siguiente. ¿Cuánto necesita, senadora? 4 minutos para que termine, senadora. Que más bien los arreglaran. Siguiente, la reparación en territorio colombiano, anterior, o en la cesión de contratos. Y mire lo que dice la carta, señores del Senado, el ministerio no manifestó interés en solucionar el tema, no respondió. Siguiente, ¿y sabe qué fue lo que pasó? Pues que el ejército se quedó sin eso, toca usar los Black Hawk ahora 1.500 o 1.800 horas al año más, por eso es que se están cayendo. Pero siguiente, les voy a mostrar lo más vergonzoso de todo. Siguiente, miren estas fotos. Yo sentí dolor de ver esto, me las entregó uno de los que se retiró. Son los soldados de Colombia haciendo los ejercicios de fuerzas especiales desde los árboles, porque no hay helicópteros para entrenar a las Fuerzas Armadas de Colombia. ¡Qué vergüenza! Y ahí tengo el audio para que ojalá lo oigan, de lo que están convirtiendo el ejército de Colombia. Humillado, sin capacidad técnica y sin armas. Ya lo dijo el senador JP sobre lo de Israel. Y ahí explican los motivos del retiro. Y sabe lo último que me enteré, que eso sí que me rompió el corazón, que este gobierno está visitando las petroleras de Colombia, diciéndoles que para que cuiden los oleoductos y la carga de los combustibles, tienen que pagar el armamento, los uniformes y la manutención de los soldados. El ejército de Colombia, a punto de convertirse en una empresa de vigilancia privada. Y mire, al ministro que devolvió los 800.000 millones del presupuesto general porque eran demasiado, ahora le pide a los alcaldes y a los gobernadores que financien a las Fuerzas Armadas que siempre han sido financiadas con el presupuesto nacional. No, señor ministro, esta es una gestión deplorable para Colombia, porque con las cifras que yo les he dado, 26.000 hombres en armas para el 2026, yo pregunto, ¿qué ejército
va a ser capaz de derrotar los ejércitos que hoy reciben 65 billones de pesos al año en negocios criminales, frente a los cuales el gobierno no volvió a hacer nada. Están comprometiendo el futuro de Colombia y son responsables de los secuestros, las masacres y la situación de miedo que vive el pueblo colombiano. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora Paloma Valencia.